Perfecto. Bien, comenzamos. Hola Eloy, Bruno, ¿cómo están? A ver, para comenzar esta sesión, como seguramente ya habrán visto, se llama ¿Cómo es trabajar en riesgo de mercado? Pero antes que nada, me gustaría que se presenten un poco para que los conozcan. Un poco sobre ustedes, ¿no? Ahorita en qué están trabajando, qué empresa, ¿no? Cómo llegaron hasta ahí, tal vez brevemente, ya luego vamos a ir profundizando paso a paso, pero un poco para darles contextos también y los conozcan. Tal vez hay quien quiere comenzar, Eloy, por ahí. Sí, dale, ¿qué tal? Bueno, en realidad yo llevo trabajando, bueno, llevaba trabajando en riesgo de mercado aproximadamente 8 años, Ok. sí, desde practicante, en realidad fueron mis segundas prácticas. Yo empecé practicando en temas de control financiero, pero sinceramente estaba más orientado para el lado de ver instrumentos financieros como bonos, derivados, y cuando llegué a practicar en esos temas, ya confirmé que realmente era lo que me atraía bastante. Eso fue el 2018-19, no recuerdo muy bien. Y en adelante ya me mantuve en riesgo de mercado. De hecho, mis primeras prácticas en este tema fue en mi banco. Bruno trabajó conmigo hace muchos años. Y luego ya me mantuve en esa línea, pasando por diferentes instituciones financieras, bancos, eh, sociedad agente de bolsa, slash administradora de fondos mutuos, como fue Credit Core Capital. Y recientemente, bueno, ya hace más de 2 años, el Banbif, a ver temas un poco más especializados en riesgo de mercado, pero apuntando a los productos de derivados financieros. Todos estos años fue full riesgo de mercado, hasta este año donde ya empecé un poco, empecé en otro puesto en realidad, que es la parte de estructuración de derivados, que está muy ligada al tema de riesgo de mercado, sobre todo a la parte de derivados, porque al final de todo, un estructurador, un trader, es un gestor de riesgos. Así que también está muy ligada a esos temas de riesgos de mercado, ¿no? Y actualmente lo que veo es estructurar derivados para poder brindar soluciones a los clientes, ya sean para su propia cobertura de balance, su propia cobertura de flujos de efectivo, o también para poder diseñar opciones de inversión en productos sofisticados, un poco alineados a lo que busca cada cliente, ¿no? Y eso está muy ligado a riesgos de mercado, porque en realidad, cuando estaba en riesgos de mercados en el Banbif, trabajaba de la mano con el equipo donde estoy actualmente y justamente medíamos los riesgos ligados a ese tipo de operaciones, ¿no? A los diferentes tipos de derivados, las diferentes estrategias de inversión, las diferentes estrategias de cobertura y todo ello, ¿no? Eso es Perfecto. lo que hago actualmente. Buenísimo, buenísimo. Creo que es un punto de partida interesante. Ya vamos a ir hablando de algunos términos que seguramente algunos no conocen, que son derivados, ¿no? Bruno, cuéntame por tu lado, un poco para que te conozcan. Sí, de mi lado yo tengo más o menos 9, 10 años de experiencia en cuanto a riesgo de mercado. De hecho, toda mi carrera profesional la he visto en riesgo de mercado. ¿Y cómo, digamos, decidí entrar a riesgo de mercado? Simplemente se dio la oportunidad y los temas que se veían, porque de hecho yo practiqué, digamos, en tesorería y sabía más o menos que se veía en riesgo de mercado. Me llamaban la atención porque era una vista más analítica de los temas que ya veía en la universidad, de manejo de bonos, inversiones, el propio riesgo detrás de cada uno de ellos, pero ya una vista más analítica, y eso me llamó bastante la atención. Y bueno, una vez que estuve dentro del equipo, efectivamente me di cuenta de que sí, es una experiencia súper buena en el sentido de que no solo necesitas, digamos, hard skills, sino también soft skills, en el sentido de que tienes que saber bastante de los temas de los que estás trabajando, los que estás viendo, pero a su vez tienes que saber cómo explicarlos de manera sencilla hacia los foros correspondientes, ¿no? Y bueno, básicamente esa ha sido mi experiencia. De hecho, actualmente estoy en BCP como gerente adjunto de riesgo de la LM y liquidez, donde básicamente mi chamba es la gestión del riesgo de la LM, de los activos y pasivos del banco, y también ver la parte de liquidez, que es bastante importante en cuanto al sistema bancario, ¿no?
Buenísimo, perfecto. Y justo alineado a ello, me gustaría un poco desde su perspectiva, y si quieres, continúo contigo, Bruno. ¿Mm? Para alguien que recién inicia este mundo, ¿no? Ya sea universitario o recién egresado, ¿cómo, No cómo tengo claro cómo puedo explicarías, ayudarte con eso. cómo explicarías qué es el riesgo de mercado y por qué es tan relevante para una entidad financiera? Y que en tu caso, BCP, ¿no? Que trabaja, que es una de las entidades financieras más grandes del Perú. Que es básicamente el riesgo de mercado, digamos, es el riesgo de que, bueno, si haces un inversor, un banco, tenga pérdidas en las posiciones que tiene en sus inversiones, ¿no? Básicamente el riesgo de estar invertido, ¿no? Por ejemplo, si es que entraron a una compra de acciones de Apple, por ejemplo. Dentro de esa compra hay un riesgo inherente, ¿no? O sea, el esperado es que generes una ganancia. Sin embargo, pueden existir escenarios adversos en el cual tengas una pérdida importante y el objetivo del riesgo de mercado es medir esa pérdida y, y estar, digamos, cómodos en el nivel de posible pérdida que se tenga en un escenario adverso, básicamente. Buenísimo, creo que es súper Ujú, claro. Eloy, por ujú. tu lado, tú que estás en Banbif, desde el punto de vista de estructuración de derivados, ¿no? Un poco, primero define qué es un derivado, para los que tal vez no saben exactamente qué es, ¿no? Y cómo esto se usa o para qué se usa en la gestión de riesgo de mercado. Claro. Los derivados son productos financieros que apuntan hacia el futuro. Prácticamente es eso. Por ejemplo, lo más sencillo de ver un derivado es, no sé, eh, pactar una compra que vas a realizar en el futuro, pero de una vez estableces las condiciones hoy. Ya, no sé, el ejemplo más sencillo, por ejemplo, yo le quiero comprar dólares a Bambif. ¿Ya? Entonces, yo le digo, quiero comprarte 1 millón de dólares a un tipo de cambio, voy a decir cualquier cosa, de 3,5. Y cuando llega la fecha, que yo le digo que sea en un mes, ya, yo voy a tener la obligación de comprarle al banco ese 1 millón de dólares al precio de 3,5, independientemente del precio que esté en el mercado en ese momento. Puede estar 4, puede estar 3, etcétera, etcétera, pero yo tengo el compromiso de comprarlo. Ese es un derivado muy clásico, muy común, el más utilizado en Perú, que se llama forward, de tipo de cambio de moneda, dólar sol en este caso. Entonces, en resumen, cuando llega la fecha, así me convenga o no, voy a tener que hacerlo. Puede ser de que en el mercado, los cambistas, las casas de cambio, el tipo de cambio esté 3 soles y me convenga a mí haberlo comprado a 3 soles, pero no puedo hacerlo porque tengo el compromiso de comprarlo a 3,50. En ese caso, yo estoy perdiendo 50 centavos por cada dólar. Y puede ser lo contrario, puede ser que el tipo de cambio esté 4 soles en las casas de cambio, en los bancos, pero yo tengo el compromiso de comprarlo a 3,50. Entonces estoy ganando, en este caso, 50 centavos de sol por cada dólar. Este es un derivado, el más sencillo de todos, que se llama el forward de moneda. Y los derivados son recontra usados, de hecho me parece que la herramienta más utilizada para cubrir los riesgos financieros, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, una empresa no necesariamente financiera, digámosle una exportadora, recibe flujos en dólares de las ventas que hace en el exterior, ¿no? Pero obviamente tiene que pagarle a sus trabajadores en soles, su planilla, etcétera. Y como necesita tener esos soles, está expuesto a que el tipo de cambio se mueva, ¿no? Puede favorecerle, puede ser que el tipo de cambio suba, entonces cuando lleguen sus dólares va a tener muchos más soles y le va a convenir, pero puede pasar lo contrario, puede ser que el dólar baje y en el momento tenga mucho menos soles y sea más complicado realizar los pagos que tiene que hacer. Entonces, ahí puede entrar justamente una estrategia de derivados para poder evitar ese riesgo de mercado, ¿no? Porque en este caso el riesgo de mercado sería el precio del dólar. ¿Ya? Puede cerrarlo por ahí haciendo algún tipo de derivado y compensa y de una vez se quita la incertidumbre de cuánto será el tipo de cambio en el futuro. Eso de ahí es una herramienta muy útil para poder reducir el riesgo de mercado, en este caso del tipo de cambio, ¿no? Buenísimo, ¿no? Creo que es súper claro. Las empresas, no necesariamente entidades financieras, empresas en general que tengan exposición a este tipo de riesgos, como el tipo de cambio, usan este instrumento que es el derivado para mitigar el riesgo, básicamente, ¿no? Tal cual.
Y no Perfecto, solo eso, o sea, puede utilizarse justamente para eso, puede utilizarse si hay créditos en tasas variables, claro. tienes una exposición de tasa variable, la cierras con un derivado, etcétera. Ese es para poder un poco reducir el riesgo de mercado, pero también hay que tener claro que el propio derivado tiene su propio riesgo de mercado, ¿no? En este Ujú. caso, el riesgo de mercado del derivado se está eliminando con el riesgo de mercado ya existente en la Claro, posición, por ejemplo, la que te dije de una exportadora, ¿no? claro. No, súper claro. Espero que lo demás también. Y aprovecho, antes de pasar con Bruno, vayan preparando sus preguntas. Ahorita, en unos momentos, igual voy a dejar un link para ver en vivo todas las preguntas que van haciendo y van a poder marcar cuál es el que le gusta más y vamos priorizando preguntas también. Eloy, un poco para ir aterrizando esto. ¿Cómo es un día típico de alguien que trabaja en riesgos de mercado, sobre todo en un banco, ¿no? Yo sé que ahorita estás en una posición ya de liderazgo, digamos. Primero, antes que nada, ¿cuántos son en tu equipo de riesgos de mercado? Riesgo de mercado, dime. No, bueno, vuelvo contigo, Eloy. Voy con Bruno primero. Ah, dale. Sí, Bruno, por tu lado, ¿hay practicantes, hay analistas para arriba? ¿Cuántos son más o menos en tu equipo? Antes de la pregunta. Sí, o sea, dentro del banco somos bastantes en sí. O sea, Ok. lo que pasa es que el riesgo de mercado puede abrirse de bastantes maneras, ¿ya? Ujú. De hecho, en el área que estoy es el COE de riesgo de mercado, que básicamente se compone de tres, digamos, tres distintos equipos. Uno son los equipos de inversiones y derivados que ven todo el riesgo de mercado relacionado a temas de inversiones en bonos, acciones Ok. y derivados. Luego está el riesgo el otro equipo que es donde yo estoy es el riesgo de la LEMI liquidez, que miden el riesgo estructural del balance del banco, que incluye todos los activos y pasivos del banco y también los riesgos de liquidez asociados a las exposiciones que tiene el banco. Y luego hay un equipo de ingeniería financiera, que básicamente eh, básicamente ve tanto temas de la LM liquidez como el tema de riesgos de inversiones y derivados, pero su trabajo más por el lado de la modelación, ¿no? Por ejemplo, con lo que comenta Eloy de los derivados. Los derivados son productos complejos que no son tan fáciles de valorizar como un bono. Para eso hay modelos específicos en los cuales deben ser implementados, deben tener distintos supuestos dentro a diferencia de un bono que básicamente extrae el valor presente de los flujos, ¿no? Y bueno, hay distintos tipos de modeladores. Los que te comento son modeladores de riesgo de mercado, luego por el riesgo de liquidez. También hay modeladores que buscan encontrar el comportamiento de depósitos sin vencimiento contractual, como por ejemplo los depósitos de ahorro. O sea, la gente normalmente ve un depósito y tú dices, yo lo puedo sacar cuando quiera, ¿no? Pero Claro. detrás de todo eso, entre todas las personas que tienen sus depósitos, hay un comportamiento implícito, ¿no? Que el Ujú. objetivo es replicarlo para entender bien la liquidez y el riesgo de mercado también de este tipo de depósitos, ¿no? Y en cuanto a las personas, si no me equivoco, son 30 o 40 personas más o menos en general, Ok. entre todos los equipos que estoy comentándote. Ok. ¿Y en tu área específica hay practicantes? Eh, en mi área específica del área de liquidez, no. Ok. Donde hay más practicantes es en el área de ingeniería financiera, que creo Ok. que hay uno, dos, y en el área de inversiones y derivados, que hay dos, si no me equivoco, uno o dos también. Y Ajá. por curiosidad, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué no hay practicantes en tu área específica? Así es como se configuró en un Política. inicio. O sea, sí, igual siempre, no es que no tengamos un practicante, digamos, Ok. asignado, sin embargo, hay los practicantes de verano le dicen que Ah, verano ok. se abren distintos puestos y ahí es donde nos otorgan algún practicante también para ver proyectos específicos. Ok. Y igual los practicantes de las otras áreas trabajan con ustedes un poco en algunas Sí, cosas. también, Ok. también. Vale, era curiosidad. Entonces, dicho esto, un poco cuéntanos cuál es el día a día típico, ¿no? De tu chamba. Un poco, sobre todo, tal vez algo transversal. Luego cosas específicas tuyas como liderazgo, ¿no? De líder. O dentro de los roles que tienes. Un poco, Ujú. por ejemplo, ¿no? Un día típico, un lunes, un martes, llegas a la oficina, te sientas, ¿qué haces, no? Desde la mañana hasta la tarde, para que entiendan un poco qué hace un profesional en riesgo de mercado.
Es que es muy volátil ya, dependiendo de lo que esté viendo. Si es que estoy viendo un proyecto en específico, es como que llevo a la chamba y comienzo a ver ese proyecto de inicio a fin, si es algo muy importante, ¿no? Si es algo más de seguimiento, algo más rutinario, se te diría que es revisar cómo está la composición del balance, en mi caso, eh, revisar los indicadores de riesgo que tenemos, los cálculos, qué está pasando con los indicadores que tenemos, por qué están variando, cuál es la explicación detrás. Básicamente es eso. Tener, digamos, en cuanto a seguimiento, revisar los indicadores que mantienes. Cuando estaba en el lado de inversiones y derivados, digamos, la visión era un poco más diaria, ¿no? Revisar cómo se estaba comportando el portafolio de distintos productos de inversiones, de derivados, dentro de derivados, específicamente la parte de swaps, de opciones. Pero básicamente es un mundo distinto cada una de las posiciones, ¿no? Perfecto. Y Ujú, curiosidad, claro, eso es un poco de lo que tú haces, ¿no? Pero ¿qué hace un ujú. practicante? Yo sé que en tu área no hay un practicante específico, pero ¿en qué cosas ayuda? ¿En qué cosas da soporte? Un poco para entender qué conocimiento necesita, ¿no? ¿Qué herramientas necesita para poder al menos desempeñarse muy bien Practicante que hacen en el riesgo de mercado en en general? riesgo de mercado. Básicamente, no del método del Chango, pero dentro de los trabajos, digamos, un Ujú. practicante ayuda, digamos, en la labor de, digamos, de la obtención de información, te diría, parte de ello, ¿no? Porque para hacer los cálculos necesitas tener la información más actualizada posible. Luego, en algunos casos, también el propio practicante también ayuda en los cálculos de algunos indicadores, digamos, como que va poco a poco, ¿no? Primero es como que entienda la información, luego Ok. que haga un cálculo de algo, de un bar sencillo, por ejemplo, de un producto simple o no tan grande, como que para que vaya entendiendo. Y así, poco a poco, ¿no? Dependiendo de lo que vaya evolucionando el practicante. Buenísimo. Tal vez Ujú. por tu lado, Eloy, no sé si tienes practicante también, tal vez no, tal vez sí. Y si es que igual en todo caso, para ti en Banpif o en otros lados, ¿qué más o menos hace un practicante de riesgo de mercado o qué hace, ¿no? Y qué métricas calcula, por ejemplo, ahí Bruno mencionó un poco el VAR, que es el típico, ¿no? Claro, mira, cuando estaba riesgo de mercado en Banbridge tenemos un practicante, ¿Ok? ¿ya? Un practicante que ve todo riesgo de mercado y riesgo de liquidez, ¿Ok? ¿ya? Las actividades que realiza son justamente alineadas a lo que menciona Bruno. El, el core es la obtención de información, porque para poder realizar todos los cálculos, métricas, simulaciones, se necesitan algo llamado factores de riesgo de mercado, que son los inputs, o sea, la historia del tipo de cambio, la historia del precio de las acciones, la historia de las tasas de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso con el fin de poder hacer los cálculos recurrentes que hay dentro del área, ¿ya? También se encarga de la consolidación de los indicadores, por ejemplo, ya muchos están calculados, pero Claro. el enfoque de riesgo de mercado es justamente monitorear ese riesgo y que se pueda brindar esa información al cliente interno, que en este caso es la tesorería o la Mm, mesa, como se le conoce. Y ellos puedan saber el estado y la exposición que tiene sus distintos portafolios de inversión, ¿no? Entonces, eso se manda a través de un formato amigable. En el caso de Banpif y de chambas anteriores en donde he estado, es justamente poder consolidarlo en un formato asequible y entendible para que sea comprensivo y llame la mirada, no llame el ojo para que justamente se pueda entender de manera sencilla, ¿no? También, bueno, en específico dentro de Bambif, justamente el practicante que se encuentra en la actualidad es muy crack en temas de programación y está apoyando en el desarrollo de modelos de riesgo de mercado, como métricas como los CBA o el DBA, que son un poco más sofisticadas y de verdad especificarlas es bien complejo, pero en palabras sencillas podría decirse que es la exposición de riesgo de crédito de los derivados, el riesgo de contraparte de los derivados. ¿Ya? Y también nos está ayudando en este proceso, en la carga de información a sistemas y nos ha apoyado bastante en la parte, en la reducción de la carga operativa, porque al tener habilidades también de programación nos ha facilitado mucho en temas de procesos. Entonces, es algo que es bastante relevante y consideramos que suma bastante al equipo, ¿no?
Sí. Oh, En chambas anteriores, por ejemplo, ok. incluso el practicante era el encargado de correr algunas valorizaciones de productos y también enviárselas a las distintas áreas interesadas, ¿no? Ya sea operaciones, tesorería, que son donde están los traders, o otras áreas de riesgo inclusive. Buenísimo. Y comentabas recolección de información. ¿Lo hacen a través de alguna plataforma Bloomberg o también utilizan, o sea, qué plataformas usan? Seguramente también bajan información de, no sé, de bancos centrales de reserva, etcétera, o también usa tipo Bloomberg, un poco para entender qué herramientas necesitan aprender o si es necesario, ¿no? Claro, por ejemplo, se utiliza bastante Bloomberg, ¿ya? Ok. Para obtener, por ejemplo, tasas de interés, tasas software, necesitas también, de ahí podemos sacar curva swap, precios de acciones, entre otras, ¿no? Bloomberg es en realidad súper necesario e importante para la extracción de inputs. También, como mencionas, el BCR nos sirve porque de ahí extraemos el tipo de cambio fix, Claro, bueno, que también está en Datatec, pero usualmente lo extraemos de Bloomberg. También BCR publica otros inputs como la tasa efectiva interbancaria y un índice que también está publicado de manera diaria a partir de la una, bueno, no, ni media. Eso sí es a partir como de las 4:30. Entonces sí hay información que se extrae de diferentes lados, ya sea Bloomberg, mismo a través del terminal, Bloomberg a través de otras herramientas que brinda y otros inputs externos, ¿no? Como la SBS, también da curvas, o el BCR, ¿no? Hay diferentes fuentes donde extraemos esa información. buenísimo, perfecto, súper claro. Bruno, vuelvo contigo. Ahora entrando a un tema más de qué oportunidades existen, o sea, a ver, dando contexto. Alguien que, digamos, le interesa bastante el tema de riesgo de mercado, ¿no? Ya, bacán, Joseph, quiero aprender sobre el riesgo de mercado. ¿Qué roles uno puede alcanzar en riesgo de mercado? Seguramente lo más común es entrar a una entidad financiera, como están ustedes, ¿no? Tipo un banco, tipo Banbif también, BCP. Un poco, creo que adelantó Eloy incluso que muchas veces se usan estos instrumentos, los derivados, en empresas tipo que no son no financieras, ¿no? Tipo una empresa del sector industrial, digamos. Eh, entonces, un poco para conocer en qué roles uno puede trabajar en riesgo de mercado y por qué, ¿no? Y por qué justamente demandan este tipo de roles en esas empresas. Bueno, como comentas, uno de los principales son las empresas del sector financiero en general, bancos, fondos de inversión, fondos mutuos, que creo que serían los principales en el sentido de que estos siempre manejan un portafolio de inversiones, ya sea sencillo o complejo, pero mantienen ese tipo de inversiones y requieren tener, digamos, este tipo de perfil dentro de su equipo para poder hacer bien las gestiones de su portafolio, ¿no? Sin embargo, también hay en otros rubros también hay gente especializada en riesgo de mercado, por ejemplo, en el sector de consumo masivo, por ejemplo, en Alicor también hay riesgo de mercado, en el sentido de que, tal cual comentaba Eloy, hacen operaciones de derivados para cubrirse ciertos riesgos. Igual, me parece que también el sector de minería debería tener fácil no una posición de riesgo de mercado, pero con conocimientos relacionados a la parte de derivados, sobre todo, porque finalmente en ese sector hay bastantes operaciones de derivados. Ahí Eloy me podría corregir si es que estoy diciendo lo que no es, que él ve toda la parte de derivados, pero dado que el precio de los metales es súper volátil, se requiere, digamos, cierto conocimiento también en ese sentido, ¿no? Para hacer tipo de contabilidad de cobertura en cuanto a los inversión, a los precios de los distintos metales y los derivados que tienen, ¿no? Ok, buenísimo. Tal vez ahí si quieres complementar Eloy. O... No, sí, es tal cual lo menciona, por ejemplo, en equipos que ven justamente minería o las mineras tal cual, realizan ese tipo de estrategias para cubrir riesgos e inclusive puede existir a veces el manejo de sus excedentes a través de inversiones expuestas a los mismos riesgos que ellos asumen. Por ejemplo, una minera está expuesta obviamente al precio de los metales
y cuando hay excedentes de liquidez, suelen invertirlo inclusive en productos ligados a este tipo de riesgo de precios de los metales. Por ejemplo, pueden invertir en futuros de oro o derivados ligados al oro y con Exacto. eso ya tienen un excedente de ingresos que están disponibles a asumir riesgo, ¿no? Entonces, es totalmente alineado a lo que menciona Bruno, ¿no? Buenísimo, creo que está súper claro. Ok, antes de seguir con las preguntas, ahora vienen preguntas de qué certificaciones existen, certificaciones internacionales, ¿no? Voy a compartir un poco para que vayan viendo. Acabo de compartir en el chat del Zoom un link para que puedan entrar ahí y dejar sus preguntas en vivo. Voy a presentar el... A ver, un segundo. Voy a presentar el Slido, que es una herramienta para ir viendo en vivo sus preguntas, ¿sí? A ver, denme un segundo y continuamos con las preguntas. Ya. Por ejemplo, ya ahí uno ha dejado su pregunta. No, la vamos a ir resolviendo poco a poco. Creo que sí se ve la pantalla de las preguntas, ¿no? Creo que sí. Ya, buenísimo. Entonces, a ver, entrando al tema de certificaciones, porque a muchos tal vez les interesa, ¿no? Ahorita es muy famoso el CFA, ¿no? Pero hay una certificación incluso más específica para el mundo de riesgo de mercado. Tal vez ahí, Bruno, si quieres contarnos este tipo de certificaciones, ¿cuáles son, ¿no? Para inversiones, riesgos, un poco cuéntanos también el CFA y para qué sirve y qué otras certificaciones son más específicas para el rubro de riesgo de mercado, ¿no? Y qué tan importante es para la carrera. Hay un montón de certificaciones. Creo que las dos más relevantes son el CFA y el FRM. Ujú, Eh, pero sin embargo hay otras, como el FRR, que también es del mismo de GAP, que es el que hace el FRM. Hay uno que es el FRR, que es riesgos financieros, pero más enfocados en regulación. Pero volviendo al tema de las dos más importantes, que creo que son CFA y FRM, ujú. ambas te ayudan para los temas de riesgo de mercado. El CFA es un poco más amplio, ya que no solo va más por el lado de inversionista del front y no solo riesgo, no solo digamos en inversiones, sino hay temas de finanzas corporativas, entre otros, finanzas corporativas, private equity. Es un poco más extenso y en cuanto al tema del FRM, que creo que es la principal certificación si quieres estar en riesgo de mercado, dado que el primer nivel está más enfocado al riesgo propiamente de mercado, como que te explican cada uno de los puntos que necesitas saber para tener los conocimientos que creo mínimos para poder crecer profesionalmente en la carrera de riesgo de mercado, ¿no? Ujú. Ok, buenísimo. Por tu Ujú. lado, Aloy, ¿coincides algo adicional? Y sobre todo, ¿para un practicante lo piden? ¿Es obligatorio? ¿O es Mm, un nice to have, pero obviamente si es que lo tienes, destaca sobre otros? ¿No? No es, no, no, para un practicante no es necesario que Ok, tengan estas certificaciones, ok, porque son bastante complejas y el nivel que tienen son bastante altos, entre todo. ok, Si lo tienen es como que un super plus, de hecho, es como que claro. de una afirmas tus conocimientos en este tipo de temas, ¿no? Pero no es un tema obligatorio. Pero para ascender a analista, entendería que sí, ¿o no? Fácil, sí, si es que ya te estás preparando para alguno de estos, es un buen indicio para un analista, pero Claro, sí, sí, o sea, si es que lo tienes es un plus bastante importante. perfecto. Eloy, por tu lado. Sí, tal cual, para practicante y analista en realidad no es obligatorio, pero sí suma, ¿no? Sobre todo hay un punto interesante, ¿ya? Por regulación, la SBS pide que cierta cantidad del personal que esté ligado a temas de riesgo de mercado o a inversiones en cuanto a la gestión de portafolios tenga al menos el nivel uno de alguna Ah, certificación internacionalmente reconocida. mira, no sabía eso. Sí, Interesante. Ok. sí, para ciertos puestos en específico, ¿no? Y eso es sujeto incluso a posible revisión de auditoría. Entonces, si bien no es necesario que todos lo tengan, suma bastante, inclusive dependiendo de la estructura del área es considerado, ¿no? Ok, No sé ok, si- perfecto. Ujú. Bien, ahí ya van dejando sus preguntas.
chicos, chicas, ahí, si es que por ahí alguna pregunta les gusta, denle como que un like para justamente, se va a ir como que priorizando las preguntas. Así que ya van a ir viendo algunos para, wow, hay como 7 preguntas ya. Seguramente hay algunas repetidas, pero ya lo iremos viendo. Ok, ahora, tema de ruta de carrera y tales consejos, ¿no? Si ustedes volvieran aquí algunos años, ¿no? 5, 6, 8 años hacia atrás. ¿Ustedes cómo se prepararían para el riesgo de mercado? Un poco ya, tal vez resumiendo, certificaciones, conocimientos necesarios, habilidades, qué métricas, que justamente las métricas que se calculan día a día, ¿no? El VAR, etcétera. O sea, ¿cuál sería el plan de aprendizaje que ustedes tendrían, tal vez de forma autodidacta o aprendiendo con una academia, no lo sé, para justamente estar súper preparado en proceso de selección de riesgo de mercado, ¿no? ¿Qué cosas sí o sí aprenderían obligatoriamente y tal vez cuáles son esos nice to have o opcionales, como tipo las certificaciones, que tal vez acompañarían también? ¿Qué le dirías al Bruno hace muchos años? Y luego voy contigo, Lo. O sea, para iniciar, bueno, yo cuando comencé a trabajar, yo ya había llevado el curso del Banco Central, entonces, Ok, en cuanto a conocimientos brutos, hard skills, digamos, las tenía bien mapeadas, ¿no? Y también ya estaba preparándome para dar el CFA, el nivel 1 si no me equivoco. Entonces, en el sentido de hard skills, yo creo que no haría que cambiar nada, pero eh, para ya sea riesgo de mercado o en general, no solo es importante la parte de hard skills, también es bastante importante la parte de soft skills. Básicamente, el poder explicar todo lo que estás armando, haciendo de manera sencilla y fácil para la otra parte, ¿no? Porque tú puedes entender los temas más complejos de riesgos de mercado, lo que comenta Eloy, ¿no? Derivados de distintos tipos que son bastante complejos, estrategias de este tipo que son bastante complejas, y las puedes entender tú, pero a la hora que lo estás llevando a algún foro, no vas a explicarlo con el detalle que tú lo entiendes, porque la persona del foro no es una persona que está 100% en riesgo de mercado. Entonces tienes que aplicárselo de una manera sencilla, pero a la vez demostrando todos los riesgos que están asociados a esa inversión, ¿no? Básicamente te diría en tema de soft skills es igual o incluso en ciertas ocasiones más importante que el hard skill. ok, buenísimo. En tu lado, Eloy, ¿qué le dirías al Eloy de hace 5 años, de practicante y que está aprendiendo? Claro, en realidad creo que, por ejemplo, cuando yo empecé a practicar riesgo de mercado, lo que sabía bastante era Excel y Visual Basic. Ujú, Y ahí fue donde, y si bien ya lo había visto, empecé a ver un poco más de R para temas como cálculo del VAR, pero creo de que hubiera sido súper excelente haber entrado con un poco más de conocimientos en temas de programación, ok, ¿ya? O sea, los temas de programación, especialmente, por ejemplo, ahora, si el yo del pasado hubiera estado ahora en este contexto, sería súper necesario, tal vez no dominar al 100%, pero sí tener mucha noción en temas como Python, ¿ya? ok. Y SQL dependiendo de a dónde te estés orientando. Y otro punto importante más, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Bruno, es la parte de los soft skills, porque tienes que poder comunicar tus ideas y dependiendo inclusive del perfil de la empresa, vas a tener que comunicarte con diferentes perfiles totalmente. Tal vez incluso es más sencillo explicarlo a alguien de tesorería o de inversiones, pero cuando tienes que explicarlo por el otro lado, no sé, inclusive auditoría o contabilidad, tienes que ser un poco más flexible en cómo estás comunicándote, ¿no? Para que tu mensaje llegue a entenderse, porque ahí viene un problema muy relevante, que es que a veces tú piensas que has dado bien tu idea, pero la persona ha entendido algo completamente distinto y al final Claro. hay un montón de ideas cruzadas que en lugar de solucionar los problemas hacen que crezcan cada vez más. ¿Ya? Y eso es súper bueno poder practicarlo para poder desarrollarlo. Y si empiezas a practicarlo desde practicante, cuando ya llegues a puestos de un poco más de jerarquía, Ujú. ya vas a poder tener mucha más dominada esta habilidad, ¿no? Buenísimo. Sí, creo que el skill de saber comunicarte creo que es súper transversal, ¿no? O sea, en casi todas los roles que existen es importantísimo. Aprovechando que estamos hablando de herramientas, miren que las dos preguntas están relacionadas a eso. Entonces, para de una vez como que responderlas, tal vez Eloy, ayúdame.
y Bruno complementa. ¿Qué herramientas existen? Hablar un poco de Python, hablar un poco de Visual Basic, pero a ver, en lo que llevan de todos estos años trabajando aquí, ¿cuáles son las herramientas que más usan y cuáles son las herramientas que muy poco usan, pero tal vez como para que lo tengan ahí en mente, ¿no? Por ejemplo, preguntas Bueno, sobre Excel, Python, Visual Basic, SQL, etcétera. claro, o sea, la herramienta por excelencia de toda empresa, creo, es el Excel. Excel es súper, súper necesario y la herramienta que domina no solo en Perú, sino en general en todo el mundo. ¿Ya? Y cuando ya das un escalón más arriba de Excel, sigue siendo Excel, pero ya viene la parte de programación en Visual Basic, sobre todo ligado a la parte de automatización de tareas recurrentes. ¿Ya? Eso es súper necesario porque muchas veces tienes actividades que son en Excel y se realizan de manera diaria, sobre todo en equipos justamente de riesgos de mercado, riesgos de tesorería, donde hay manejo de información o cálculo de indicadores que es a diario. Se puede hacer más sencillo ese proceso facilitándote la vida a través de Visual Basic. ¿Ya? Entonces, súper, súper necesario Excel, Visual Basic. Y cuando ya vas un poco más arriba, ya puedes ver herramientas que te ayuden en cálculos o en obtención de información como Python o SQL. Pero Excel es fundamental. Ok, Excel fundamental. Y ahora que aquí pregunta un poco más específico, ¿qué nivel necesitas para el especie de Python? Un poco hablaste de R también, Visual Basic y demás. Visual Basic, Excel avanzado fijo. Claro, Visual Basic con un nivel intermedio, puedes ir mejorando un poco cada vez más hasta poder pulir tu nivel. ok, En Python sí, bueno, sinceramente como ahora también existe la IA, es claro, mucho más sencillo. Así que al menos entender qué es lo que te está diciendo cada línea de un código, basta, ¿no? Basta, pero obviamente tienes mucha oportunidad de mejora cuando ya aprendes tú a dominarlo haciendo tu propia codificación. Pero si es que entiendes al menos los lenguajes de programación como Python o R, suma bastante, ¿no? claro, claro. No, sí, justo el tema de la guía también voy a preguntar en unos momentos. En tu caso, Bruno, de igual manera, ¿usas las mismas herramientas? ¿Alguna otra herramienta? Sí, Ok, tal cual lo que dice Eloy. Y algo que quisiera agregar en cuanto a las herramientas es, si es que no conocen una herramienta, no mientan en su CV diciendo que sí la conocen. Porque, he visto casos en los que dicen, pucha, Python avanzado, sí, R avanzado, pero luego se le hacen preguntas y como que fallan, ¿no? Y en ese sentido es como que ahí como que el candidato pierde, ¿no? Porque preferiblemente es decir, sé Python básico, intermedio y si te defiendas a decir sé Python avanzado y no te defiendas. claro, claro. Y ahí justo quiero hacer doble clic. Para evaluar a un postulante, o sea, ¿cómo es eso? ¿Le preguntan sobre la herramienta o hacen una prueba también para saber qué tanto sabe Python realmente? De mi lado, yo ya no veo tantos temas con programación. Ok, Eh, Básicamente mi lado es más de gestión. En ese sentido, se claro, hace una prueba relacionada a sus conocimientos. ok, Eh, no complicadas, ¿no? Como que qué es el VAR, cómo calcularías el VAR de este portafolio, como un ejemplo en Excel, ¿no? Y que lo hagan, ¿no? Ahí ya cada persona como que decide cómo hacerlo, pero básicamente demostrar que los conocimientos que tienes son sólidos en cierto sentido en cuanto a riesgo de mercado. ok, perfecto. En tu Ujú. caso, Eloy, ¿has mentido? No, mentira. En tu caso, te han hecho pruebas en algún momento cuando postulaste o en Babif hacen pruebas de herramientas tipo Python para ver qué tanto saben o también son preguntas de conocimientos? Son preguntas de conocimiento, pero sí recuerdo que cuando postulaba practicante tuve un examen de Excel. ¿Ya? ¿Ya? Tuve un examen de Excel pero no llegaron a preguntarme cosas de programación, sino eran más herramientas, perdón, fórmulas un poco compuestas y temas Ok, similares. ok, Pero en cierto momento, cuando hemos buscado practicante, sí hemos puesto preguntas sobre el lenguaje de programación. Inclusive una vez lo orientamos al CD, por ejemplo, habíamos puesto apartados donde decía, si pusiste que sabes
Python, contesta esto. Ya. Si no, no, porque en realidad queríamos verificar justamente Claro, qué nivel tenía realmente en función a lo que habían puesto en su CV. Y así fue donde empezamos a evaluar. Claro, y si no hubieras puesto, obviamente no iba a contar en tu calificación, pero si hubieras puesto, queremos validar justamente estos conocimientos y que si estaba ok, obviamente iba a sumar más frente a otros candidatos. claro, claro. Pero sí hemos llegado a evaluar eso. Buenísimo. Hay una pregunta aquí. Dice, actualmente soy practicante de tesorería. Supongo que tesorería en un banco, no lo sé. Espero que sí. ¿Qué recomiendan para crecer? Supongo para riesgo de mercado, entiendo, siendo intuitivo. ¿Y qué recomendarían ustedes? En tesorería, supongo, a ver, si están en un banco, supongo que ven temas tema de balance, el tema de liquidez, ¿no? Eh, ¿qué recomendarían? O sea, para saltar a un área más de riesgo de mercado, más específico. O sea, en realidad en tesorería, dependiendo de la institución financiera o de la institución, tienen diferentes tipos de mesas. Por ejemplo, yo actualmente estoy en la tesorería en la parte de estructuración de derivados, Ok, pero hay temas de la tesorería que son justamente como mencionas, liquidez, gestión de balance, otra posición donde ven la inversión propia del banco en instrumentos de renta fija o en FX, y distribución, que es ventas de los productos que puede vender la tesorería como tipo de cambio, bonos, derivados, etcétera. Y por último, justamente no menos importante donde estoy, que es la parte de estructuración de derivados. Entonces, hay diferentes perfiles dentro de la tesorería, bastantes, y muchos de estos perfiles en realidad están bastante ligados a conocimientos de riesgo de mercado. ¿Ya? Entonces, si lo que buscan es hacer el traspaso a riesgo de mercado, sí hay que practicar bastante en el desarrollo y la mejora de habilidades un poco más cuantitativas, ¿ya? Para cálculos, para eh, indicadores, límites, evaluación de escenarios, porque un portafolio puede estar expuesto a riesgos de mercado, pero en realidad nunca hay certidumbre, por eso se llama riesgos, de cómo se van a mover los precios o los factores que afectan a esas posiciones, ¿no? Entonces, es un poco, cambio un perfil un poco más cuantitativo, más analítico, pero si lo que buscas es crecer en la misma tesorería, hay que tener bastante comprensión de los resultados que muestra los equipos de riesgo del mercado claro, para poder también continuar invirtiendo y saber cuál es la verdadera exposición que se está tomando cuando estás dentro de la tesorería. Entonces, son perfiles diferentes, pero que se complementan bastante, sobre todo dependiendo de esto al cual se apunta, ¿no? claro. Entonces, de cierta manera ya el que está en tesorería ya está viendo esas cosas. Entonces, yo creo que ya de la experiencia en sí, pues puedes moverte, ¿no? Bien. Hay una pregunta aquí, a ver, acá aprovechando, Eloy, tú vienes de una universidad pública, ¿no? De la uni, Sí, me parece, y tú, Bruno, vienes del UPC, ¿no? Una universidad Sí. privada. Justo acá hay una pregunta, dice, ¿qué curso de la carrera de economía debería repasar si estoy pensando en postular al sector o al área de riesgo de mercado? A ver, sinceramente, los cursos que han llevado en la universidad han sido suficientes, porque sí, porque no, y si fueran suficientes, tal vez, ¿qué esos cursos tal vez repasarían? O si es que no, tal vez no fue lo suficiente, ¿qué cursos complementarías para estar más capacitado para los procesos de selección, ¿no? Si quieren comenzar cualquiera de los dos. En mi caso, eh, de los cursos que llevé en la carrera, te diría los de renta fija, renta variable. Ok. Creo que son los, porque esos los llevé, digamos, en sexto, séptimo ciclo, no uso en prácticas. Y creo que fueron los que más me ayudaron a mí. Y luego también llevé, digamos, un curso de administración de riesgo, pero eso fue tipo noveno ciclo y de teoría de portafolio, que también son útiles, pero como ya estaban más avanzados en la carrera, ya, digamos, ya, si es que es para un tema de prácticas, no si es para un tema de analista, sí te diría también esos cursos de administración de riesgo que al menos en la UPC pudimos llevar. Ok, buenísimo. Y en tu caso, Eloy, tal vez, no sé, no sé qué tan buena sea la estructura actualizada de la uni, pero debe ser muy buena igual. No sé cómo Sinceramente. será la estructura actualizada, pero la mayoría de los cursos que sirven para ese tipo de posición eran electivos en cierto momento, ¿no? En Ok, ese momento. ok. ¿Ya? Por ejemplo, estaba el curso de mercado de capitales, que era bien interesante y que ayuda un montón.
había un curso que por temas de horarios no lo llevé, pero quería llevarlo, que era muy bueno, que era la gestión de riesgos financieros, Ok. que creo que hasta ahora lo enseña una persona que trabaja en el sector financiero que es súper crack. Ujú. También había un curso de derivados financieros que particularmente a mí me sirvió bastante, Ok. ¿ya? Y ya cursos un poco más introductorios como era Finanzas Corporativas uno y 2 donde pudimos ver este tipo de instrumentos, ¿no? Donde empecé a ver bonos, donde empecé a ver acciones y ahí fue donde me dio inicio a este sector y a esos temas, ¿no? En realidad, sí considero personalmente que fue útil la universidad, pero en los cursos selectivos sobre todo. Claro, Entonces, si es que alguien que está en la uni, no sé cómo sea ahora, pero si es que ven electivos de este tipo de temas, en realidad súper, súper recomendados, sobre todo porque son, en realidad, creo, al menos lo que tengo en la mente y los que fueron mis profesores, todas eran personas que trabajaban en el sector financiero, en esos temas en específico, así que era súper, súper nutritivo para el conocimiento, ¿no? Sí, lo que sí diría es que en la universidad personalmente no tuve un curso tal cual para aprender justamente software o lenguajes de programación, por ahí uno que otro donde aprendí MATLAB, así que eso sí, personalmente yo lo busqué afuera y me sirvió bastante. Y si quieres justamente temas más específicos y especializados, actualmente hay muchas oportunidades de aprender. ujú, ¿Ya? Justamente el programa de riesgo de mercado es una opción para ver temas un poco más específicos que no necesariamente se ven en la universidad, porque en la universidad es un curso que llevas varios temas, donde uno de los temas es riesgo de mercado, pero no se hace tanto énfasis como lo podrías ver un tiempo más detallado, ¿no? claro. Sí, y a ver, y tal vez aprovechemos. Justamente nosotros en Good Finance, relacionado a eso y alineado a eso, hemos estructurado un programa de 2 meses, dos meses súper intensivas, con el objetivo de que está diseñado para que en 2 meses aprendas lo máximo, ¿no? Para que estés lo mayor preparado para estos roles de riesgo de mercado, ¿no? Y tal vez por ahí, Eloy, ayúdame recordando qué cosas se ve en el programa y justamente por ahí preguntaron, me parece, qué herramientas se ve, ¿no? Por ejemplo, creo que se va a ver fundamentos, riesgo de mercado, renta fija, ¿no? Métricas que se usan, típicas, VaR, ¿no? Etcétera. Derivados financieros también, ¿no? ¿Qué cosas se va a ver? Tal vez de manera muy concisa, para que puedan entender ahí. Claro, justamente lo que menciona prácticamente casi todo. Pero vamos a intentar aterrizarlos también a casos específicos aplicados, ¿no? Dentro de herramientas de Excel. Obviamente, lo primero para ver temas un poco más sofisticados, como renta fija o derivados, es la parte inicial, que es donde se empieza a entender un poco sobre los verdaderos factores de riesgo, que son quienes mueven el precio o el valor de las inversiones. Es el punto de partida, vamos a poder verlo. Luego vamos a verlo ya aplicado a los distintos productos como renta fija, como, perdón, también vamos a ver en renta fija la aplicación de las diferentes estadísticas y los diferentes eh, indicadores de riesgo de mercado como el clásico VaR, también duraciones, etcétera, que son medidas de sensibilidad muy importantes. Y vamos a ir aterrizando prácticamente la herramienta estrella de riesgo de mercado que es el VaR y las Claro. valorizaciones a diferentes productos, ¿no? Como, eh, no sé, el VaR de renta variable, cómo se valoriza un derivado. Como es algo inicial, también no nos vamos a ir a algo súper específico o especializado, como un derivado estructurado que en realidad en Perú casi ni hay tampoco, pero hay. Pero vamos a poder ver la noción que es la base para poder tener el entendimiento a todo tipo de productos que sean más sofisticados. En realidad, si uno sabe valorizar derivados sencillos como un forward, estás a un paso de aprender a valorizar opciones. Si aprendes a valorizar una opción, ya tienes el conocimiento base y con un poco más de práctica puedes ir a valorizar una opción un poco más compleja, ¿no? Pero siempre es step by step porque si de frente te vas a poner a ver algo súper complicado, en realidad no vas a entenderlo muy bien y lo que estamos buscando con el programa es que haya esa línea que apunte hacia la valorización de instrumentos complejos, ¿no? Ok, buenísimo. Nada, a los que quisieran ahí aprender, al final vamos a hacer un sorteo súper rápido de algunas media becas para el programa, para los que les interese. Van a aprender de cero hasta un nivel necesario para que postulen estos roles y darle con todo.
Hay otra pregunta aquí. Bueno, subió otra, que es, bueno, a ver, vamos con la que ya tenía en mente. Dice, ¿cómo gestionan su tiempo con el área de riesgos? ¿Consideran que el puesto demanda mucho tiempo o han logrado encontrar un ritmo de trabajo sostenible? Justo al inicio le preguntaba a Eloy, oye, ¿qué tal tu semana? Me dijo que estabas a tope. No sé si es así todas las semanas o algunas semanas en específico. Tal vez Bruno, contigo vamos primero. Sí, de mi lado, o sea, no es un área exigente que, uy, sí, todos los días voy a trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche, ¿no? Dentro de todo, sí es como que creo que sí trabajas tu horario laboral, digamos, a full, o sea, de 9 a 5 de 9 a 6. Una que otra vez sí puedes quedarte hasta tarde con algún tema en específico, pero no es un área compleja en ese sentido, ¿no? Ok, son días puntuales, digamos. Ok, Correcto, sí, una vez al mes, sí, vale. pero no es algo recurrente. ¿En tu caso, Eloy, sí te explota o también normal? Bueno, mira, en realidad, riesgo de mercado, donde siempre he estado en las diferentes áreas ha sido súper tranquilo. O Ok, sea, tienes un horario y suele haber uno que otro día donde sí tienes que trabajar un poco más porque hay proyectos o temas necesarios, pero en realidad suele ser bien flexible en los tiempos. En realidad. ok, Si cumples o en realidad, y también sería bastante cómo puedes optimizar tus actividades recurrentes, incluso puedes tener mucho más tiempo libre que puedes aprovechar en ver otro tipo de proyectos, ¿no? Mira, buenísimo. ahora, actualmente estoy en estructuración que es un poco más demandante, sobre todo porque es un área que recién está creciendo en la empresa donde estoy Ok, colaborando actualmente, ¿no? ok, Pero es porque justamente estamos iniciando como un nuevo equipo. Pero como riesgo de mercado, en realidad es un muy buen balance entre vida y trabajo, la verdad. Así ok. que, Que creo que súper al que chévere. explotan es el practicante, ya me di cuenta. Dice, ¿qué competencias o características diferencian un practicante de riesgo de mercado y lo hacen destacar frente a otros candidatos en el trabajo? O sea, ustedes supongo que se refiere a que en los procesos de selección que hayan visto ustedes desde la empresa, cuando seguramente han visto, ese está destacando bastante. ¿Por qué? ¿Qué lo hace destacar? ¿No? Eh, Te diría que entiende lo que comenta, ¿no? Porque, o sea, una cosa es saber, sí se va a utilizar un bono, se trae valor presente descontando los flujos, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué cuando suben las tasas cae el precio? ¿Por qué cuando bajan sube el precio? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la lógica detrás de lo que estás haciendo? Creo yo no es solo hacer el cálculo, ser cuantitativo, digamos, sino entender lo que se está haciendo atrás. Eso Ok, creo yo es lo que más podría resaltar de alguien que postulas. ok, súper válido. Eloy, igual, supongo. Sí, igual, en realidad se ve mucho mejor cuando un practicante es sobresaliente, cuando hace más énfasis en lo que está haciendo. Claro. Porque, o sea, si bien muchas veces para un practicante son procesos operativos y recurrentes, Ujú, es mejor cuando entiendes exactamente lo que estás haciendo, porque puede haber circunstancias, ya sea externas o internas de uno mismo, que hagan que los resultados sean incoherentes y si prácticamente estás acostumbrado a solo correr los procesos, va a ser muy difícil que puedas identificar estas diferencias o estos picos que en realidad no son reales. Entonces, cuando alguien entiende muy bien lo que está haciendo, puede ver cuando algo no está bien, no está mal, se da cuenta de ello y no necesariamente busca solucionarlo el practicante mismo, sino puede compartir estas observaciones con otras personas del equipo y poder ver cómo solucionar estos problemas. Porque sí pasa de que cuando uno se acostumbra muchas veces a hacer algo recurrente, tan solo lo envía y al claro. final es otra persona que se da cuenta de que hay algo que no tiene lógica en los resultados que se han enviado. Ok. A ver, básicamente creo que también ahora mucho más, ahora que la IA existe, ¿no? Creo que el criterio que desarrolla cualquier persona es lo que está valiendo más, ¿no? Eh, ok, antes de seguir, ya que estamos en los últimos minutos de esta reunión, gracias por el tiempo. Para los que quieran participar de la media becas de este programa, por favor dejen en el chat su primer nombre, primer apellido. Ahí Santiago de mi equipo va a estar ahí recolectando los nombres y hacemos el sorteo al final. ¿Ok? Para los que deseen. Bueno, ahí preguntan sobre el programa. PRM significa Programa de Riesgo de Mercado, para los que no, tal vez no conocían.
Pregunta sincera, dice, ¿se verá Python SQL o solo Excel? O tal vez le meterán un poquito de Python. En realidad yo se apuntaba a hacerlo solo en Excel para justamente como es la herramienta estrella, pero podríamos ver algo de Python de manera general, ¿no? Ok, Sí, sí. aplicado probablemente. Sí, Ok, ok, estamos está bien. abiertos a eso. Está bien. O sea, principalmente se va a usar Excel, chicos. Se va a hacer Python para unas cosas específicas para que vean para qué se usa, pero supongo que también lo hace porque en la chamba más se usa Excel, ¿no? Ok. Así es. SQL Eh, sí no, porque SQL es más ligado, al menos al riesgo de mercado, a la obtención y manejo de data. Entonces, como ahora no tenemos una base gigante de información porque no estamos dentro de una institución financiera, ok, es más complicado aplicarlo. vale, listo. Respondí Ujú. entonces. ¿Qué tan relacionado está el riesgo de mercado con mercado de capitales? Siempre me hacen esa pregunta. Bastante, ¿no? Finalmente el mercado de capitales es el área que, si lo vemos desde un banco, el mercado de capitales es el área que hace emisiones, revisa las condiciones que tengan. Y para emitir tienes que entender qué es lo que, cuáles son las consecuencias de esa emisión. Porque finalmente cuando emites en el mercado, emites a una tasa de mercado, digamos, ¿no? Y de acuerdo a lo que va a pasar en el futuro, en el presente, puede que esa opción tenga una opción, perdón, ese bono que se está emitiendo tenga una opción de call. Entonces tienes que saber qué va a pasar con las tasas, tienes que saber por qué se activa o no se activa esa call, ¿no? Yo creo que están bastante relacionados. Ok, sí, no, bueno, entonces Ujú. básicamente alguien que está trabajando en inversiones, en el mercado de capitales en general, o sea, es necesario que conozcan Ujú. lo básico de riesgo, ¿no? De mercado Claro. y viceversa tal vez igual. Bueno, ¿qué busca un practicante de riesgo de mercado? Creo que ya lo hemos dicho bastante, ¿no? Ya está respondida esta pregunta. Dice, me interesa mucho el área de ALM, creo que es donde estás tú, Bruno. Entiendo Sí. que riesgo de mercado es un buen punto de partida para luego especializarme en ALM. ¿Eso es correcto o no necesariamente? Sí, correcto. Finalmente, el riesgo del ALM es el riesgo de tasas que tiene todo el balance del banco, ¿no? Ok, Ah, el riesgo de mercado, digamos, está más específico a solo una parte del balance, que son las inversiones, ¿no? Pero si entiendes el riesgo de inversiones, el riesgo del ALM se hace mucho más sencillo de entender. ok, súper claro, perfecto. Ujú. De frente al grano. Vamos respondiendo de frente más concisos al grano las preguntas. Ya, bueno, se van sumando más, pero ya vamos a ir quitando ya las preguntas que se van repitiendo. ¿Cómo se preparaban para el CFA o el FRM en su caso? ¿Llevaron algún Ujú. curso? ¿Cuánto tiempo les tomó? Conciso. No, yo no llevé ninguno. Yo estudié con los líderes del Schweser Autodidacta. y, correcto. Al menos el nivel uno es bastante parecido a lo que yo vi en la universidad, así que por ese lado era Ok, recordar conceptos, básicamente, ¿no? ok, El nivel 2 sí es un poco más complicado, que dicen que es el más difícil, pero, o sea, igual es más complejo, pero como yo ya había llevado el FRM, ya claro. se me hizo más sencillo también. Y el nivel 3 sí es más sencillo que el nivel 2 en el sentido de que ya no son tantos cálculos complejos, pero es más análisis. De hecho, en el nivel 3 tienes que escribir, no son preguntas de opción múltiple, sino son preguntas con respuestas abiertas. Mm, Pero sí, o sea, los tres niveles los estudié yo solo y sin problema. ok, buenísimo. En tu caso, Eloy. Pero lo único que sí, si es que vas a estudiar tú solo, tienes que ponerte bien los horarios en los que vas a estudiar, porque luego como que dicen, ah, Claro. ya estudio mañana, y no da claro. Claro, bien disciplinado contigo mismo. Bueno, ya cada uno Correcto, se conoce, ya cada uno se conoce, sí, correcto, sí. ¿no? Bueno, en tu caso, Eloy, Claro, en mi caso, por el lado del FRM, yo estudié solo los libros del Schweser, ¿ya? pero lo que sí me inscribí fue del Schweser mismo, en internet tienes una opción donde te dan un QBank con un montón de preguntas. Y me gustaba bastante el formato, el diseño que tenía esa página, que es súper conocida, que es Kaplan Schweser. Pagué una suscripción para el examen y ahí pude practicar bastante. En realidad los libros los leí no tan a profundidad, pero cuando empecé a hacer prácticas de bastante de los ejercicios, fue mucho más sencillo.
Ok, bueno, ya tendremos otro Q&A y otra sesión más específico sobre las certificaciones tipo estos. Bueno, últimas preguntas, sí, ya porque se nos va la hora. ¿Se ve algo de econometría financiera en riesgo de mercado o es más estadística aplicada a riesgos o inversiones en mercados financieros? Preguntan. Más que todo estadística aplicada, sí. Ok, coincides. Eloy. Sí, tal cual, estadística aplicada. Bueno, un poco en la parte de métricas como CBA, DBA o valorización de opciones exóticas, tal vez sí se ve un poco de econometría, pero es manejable, la verdad. Ok. Sinceramente, por ejemplo, en la universidad yo no era muy bueno en econometría, ¿no? Pero ahora en la práctica, como ya ves los instrumentos financieros, se hace más interesante porque es aplicado, o sea, es directo a lo que apuntas, ¿no? A la vena. Entiendes el concepto y luego ya lo aplicas. Bueno, creo que econometría en todas las universidades, no me imagino en la universidad es bien complicada. Me han dicho que no es tan fácil. Sí, tal cual. Bueno, me han dicho eso, no sé. No he llevado econometría yo. Al empezar, ¿la experiencia en trading de precios de opciones es valorada o podría prescindir en ella en una entrevista? O sea, es valorado, pero no es Obligatorio. 100% indispensable, ¿no? No es Ok, indispensable en realidad. ok, listo. Dependiendo del puesto donde apliques, sí podría sumar un poco más. Si vas a trading o Claro. estructuración, sí puedes sumar un poco que hayas visto esos temas como opciones, ¿no? Vale. El mercado de las criptos ha crecido bastante. Criptos, tema que... ¿Tener experiencia con esto es relevante en una entrevista? ¿O hay algo de cripto? ¿Ves algo de cripto tú realmente? Actualmente no, Ok, pero sí hay, puede haber cierto interés en inversionistas en claro. invertir en ciertos ETF ligados a criptomonedas, ¿no? Por lo cual no lo ves directamente como la cripto, pero lo ves a través de algún ETF Ok, relacionado que replica un poco este comportamiento, ¿no? ok, Eh, ok. Listo, entonces no es tan necesario. sí, pero no es relevante tampoco en entrevistas. ¿Recomiendan llevar los cursos de extensión tipo de la SBS, de la SMV? ¿Suma para este tipo de áreas? Yo llevé el del BCR Ok, y sí, sí lo recomiendo. Al menos el del BCR, que me parece una experiencia bastante fuerte pero rica en cuanto a conocimientos. Sí, completamente útil, sí. ok, ok. Vale, está bien. ¿Qué tema de renta fija, derivados o FX son básicos y elementales de entender y dominar a la hora de ingresar a un área de régimen de mercado de liquidez? Creo que ya lo hemos hablado, ¿no? O sea, Sí. súper básicos, súper necesarios. ¿Qué tan relacionado está el riesgo de tesorería con el área de régimen? Bueno, también, ¿no? Ya lo hemos hablado. ¿Qué edad no, edad influye realmente para practicante, No, analista, senior? creo que no. 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 Bueno, tienen que ser mayoría de edad, ¿no? Eso sí. Bueno, El PRM me daría las bases necesarias para afrontar con éxito el RFM1. Yo creo que no, ¿no? O bueno, parte sí, pero no está enfocado para eso, ¿no? Te El- ayudaría a entender más fácil los temas que claro. leerías en el FRM1. Sí, el PRM está más pensado para afrontar los procesos de selección para las áreas. Ya luego vamos a sacar un curso de preparación para el FRM, pero para serles súper sinceros. ¿Ok? Pero sí, como dice Bruno, les va a ayudar a entender mejor, más rápido las cosas. ¿Tienen pues, ¿tienen puesto de analista abierto? Ya eso ya depende de... En fin, ya eso lo ven en la misma empresa, ¿no? Si es que hay o no. Bien, en fin, nada. Terminamos por aquí. Creo que no hay más preguntas. Nada, para culminar y dar paso al... Lo ven en el programa. Dar paso al sorteo. Palabras finales, chicos. ¿Qué quisieran comentar en términos de preparación? Tal vez consejos en general de alguien que está entrando a este mundo recientemente y tal vez alguien que tal vez ya está dando sus primeros pasos en estos roles. Mm, nada, que tengan conocimiento, mejor dicho, que tengan los conocimientos sólidos, ¿no? Y si hay algo que consideran importante pero no lo dominan, que lo practiquen hasta dominarlo y entenderlo. Creo que es lo más importante. Buenísimo. Eloy. sí, igual lo de Bruno, pero le sumaría también que pueden practicar herramientas como Visual Basic o R Python porque eso suma bastante en la búsqueda de oportunidades. Así que es algo que, no se da valor cuando buscas algo, ¿no? Y que es muy apreciado por los reclutadores actualmente. Listo. Buenísimo. Nada.
Mañana justo inicia el programa, ahí ya van a estar viéndolos para los que se inscriban, así que con todo. Bueno, nada, muchas gracias Eloy, Bruno, por su tiempo, como siempre, ahí los vemos. Bien, pasamos ahora al sorteo para los que deseen. Tal vez estás por ahí, Santiago. Sí, claro. ¿Sí se ve? Sí. Ya, bueno. Y tal vez antes de Eh, sortear, para que les un repaso rápido a la estructura del sílabus del programa, creo que lo tienes abierto por ahí. sí, yo tengo Súper ahí. rápido, para verlo súper rápido. Listo. Bueno, voy a compartir el link de la página web primero en Ya, el bueno. chat, por si ustedes también desean explorarlo. Y bueno, mostrarles aquí que tienen estas opciones cuando van aquí a programas. En Good Finance se agrupan los cursos por ramas de finanzas, ¿no? Entonces tenemos una rama de finanzas, una rama de inversiones y una rama de riesgo. Y este curso del programa de riesgo de mercado la van a encontrar en la tercera rama, la de riesgo, ¿no? Simplemente con darle clic a este botón van a poder ingresar y ver mayor información del programa. Aquí donde dice descargar el brochure, pues pueden ver más al detalle todo lo que va a contener este curso que inicia el día de mañana, ¿no? Les voy a mostrar. Así debería ser, para los que gusten ahí ver un poco más los detalles del programa, ¿no? Aquí van a encontrar un poco de información, un poco sobre los docentes, que, bueno, son los con los que hemos tenido el Q&A hoy día. Aquí un poco el resumen del plan de estudios, por si desean darle un chequeo rápido, algunos bonos que incluye el programa. Aquí casos de éxito de Good Finance, de la escuela en general. Ujú. Y bueno, aquí está el cuadro de información del programa, ¿no? Aquí van a encontrar rápidamente los horarios, comienza el día de mañana nuevamente. Aquí horarios por países, de hecho. Sí. Y bueno, con darle clic al botón de inscribirse ahora, van a poder hacer su matrícula con un asesor por WhatsApp, ¿no? Ok, sí, ahí para complementar, Santi, se puede subir un poco. Sí. Em, algo que nos diferencia bastante, obviamente, tenemos a dos grandes profesionales como Eloy y Bruno, y que ya lo conocieron hoy y ven que son muy capos. De hecho, tienen sus certificaciones ahí. Ahora Good Finance tiene su plataforma tecnológica donde ustedes van a poder estudiar con la IA, ¿no? Se va a subir materiales, PDFs, lecturas, van a tener las grabaciones de las clases en vivo, ¿no? Y van a tener como un tipo, una especie de ChatGPT dentro de la plataforma, pero enfocado y entrenado solo para solo sobre el tema, ¿no? Y van a tener casi 24/7, tipo un Eloy, un Bruno, ¿no? En la plataforma que va a estar respondiéndoles cuando ustedes deseen. Entonces, nada, vamos al sorteo. Cualquier cosa nos pregunta. Sí, tal vez por ahí se cruza un poco, pero bueno, son los horarios que pueden los docentes. De igual forma pueden inscribirse, ¿no? Como les dije, las clases quedan grabadas para que la puedan ver a la hora que deseen, cuantas veces deseen, ¿no? Y el enfoque es muy práctico, está diseñado, como les dije, para que lleven muy bien el proceso de selección, ¿no? De inicio a fin. Para certificarte vas a tener que hacer un proyecto final aplicado. Aquí en Good Finance no regalamos certificaciones, te la tienes que ganar y justamente es a través del proyecto final, ¿no? Donde vas a aplicar todos los conocimientos, casi lo que hace un practicante, un analista en el área. ¿Listo? Bien, vamos al sorteo de una vez, ya para no hacerla larga. Ahí escribieron algunos más, Santi, en el chat. Creo que escribió Lisbeth y Mirko. Si puedes agregarlos, porfa. ¿Nadie más va a querer participar? Ahí está Dafne, la última, Lisbeth y Mirko. Nadie más, ¿no, chicos? Solo va a ser entre 13, ¿eh? Van a tener más oportunidad. Entiendo que no. Bueno, primer nombre, primer apellido. Nadie más, listo. Estamos, Nada, creo. dale a iniciar. Vamos. Dos media becas. Listo. Vamos. Listo. Suerte, Suerte a todos. chicos. A la primera. La segunda media beca, que sea la segunda, para darle suspenso al final. Listo, Carlos Soler, ¿estás por aquí?
Dime que no te fuiste. ¿Sigues por aquí? Ya, sí. Buenísimo. Agrégale ahí a María Valdés en el segundo sorteo. Carlos, ¿te gustaría llevar el curso, el programa? Perfecto, ya. La media beca es el 50% del valor, un poco ya lo viste ahí, en el brochure está. Ahí Santi, ahí vamos a compartir el número. Ahí justo Santiago acaba de compartir el número de WhatsApp de Good Finance para que les escribas. Dile, hola, gané la media beca del PRM en el sorteo de hoy y te ayudamos. Te van a ayudar ahí. ¿Ok? Agrégale porfa ahí a María Valdés. Creo que no sé si le agregaste. Ahorita. Santi, encárgate porfa. Dame un segundo. Dale. Bien, vamos a la segunda entonces en esta. Así que sale aquí, bueno, no gana, ¿no? Entonces, vamos a ver. Mirko, bueno, este es el que no gana, pero no hay problema porque igual no te vamos a quitar de aquí, no te preocupes. Pero nada, ahora sí vamos a ver quién es el que se lleva la media beca, ¿no? Atentos, aquí. Suerte a todos. Vamos a ver quién se lleva la media beca del programa. Ya. José Quintana. José, Uy, ¿estás por ahí? de Quintana. Sí, José, conocido, José. Buenísimo. A ver, ¿quién desea? Estoy bueno hoy día, estoy de buenas. Levanten la mano los que desean una media beca más y sorteamos una más. Los que pusieron su nombre. A ver, Belén, muy bien. Lisbeth, Billy, Samantha, Kevin, Daphne, ok. Ya, buenísimo, están súper atentos. Perfecto. Nada, a ver, sorteamos uno más. Ya, vamos. Una media beca más. Programa de riesgo de mercado. Dafne. Daphne, ¿estás por ahí? Dafne. Hola, buenos días. Sí, aquí me encuentro. Buenísimo, ganaste. ¿Te gustaría llevar el Oh, programa? claro que sí, me encantaría. Muchas gracias, más bien. Buenísimo, gracias a ti por quedarte hasta el final. Bueno, chicos, para los que tal vez no salieron y les gustaría, igual escriban a Good Finance. Hay un descuento especial para ustedes. Digan que vienen del taller y pregunten por el descuento especial. Sí, solamente para los que están aquí. Tenemos ahí los nombres justamente. Vamos a validar. Nada, ahí pregunten el descuento especial. Si es que pueden, genial. Y lo vemos mañana en el programa, que está súper bueno. Ahí con Eloy y Bruno. Nada, eso es todo por nuestro lado. Ahí tienen en la página también para que puedan ver el brochure en detalle. Cualquier pregunta, escriben a Good Finance si es que le queda alguna duda, alguna consulta. ¿Listo? Bueno, nos vemos en una siguiente sesión de los talleres Q&A que vamos a tener cada semana. Muchas gracias a todos. Espero que les haya servido.